Cosmetics, me llamo Damaris Plan, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a hacer un descubrimiento juntos de una nueva línea que ha sacado Nivea y vamos a analizar en este vídeo una crema de día de su nueva línea que es 99% de ingredientes de origen natural. Una nueva línea vegana con muy buenos ingredientes llamada Naturally Good, naturalmente bueno. Así que quédate conmigo para descubrirla, que empezamos. Bien, como la gran mayoría de grandes laboratorios cosméticos, Nivea no podía quedarse atrás y ha empezado a desarrollar una nueva línea Naturally Good, naturalmente buena, que tiene una composición 99% de origen natural. Así que me apetecía mucho empezar a analizarla aquí en el canal y descubrirla con todos vosotros. Así que vamos a empezar analizando la crema de día de aloe vera de esta nueva línea de Nivea tan natural y vamos a descubrir qué ingredientes tiene y si realmente puede ser apta, como dice, para piel normal a mixta. Así que sin más dilación vamos a empezar analizando su listado de ingredientes. Su segundo ingrediente es la glicerina. Como ya sabéis, la glicerina tiene un alto poder hidratante, es un humectante que nos ayuda a mantener y a retener la hidratación en nuestra piel durante un largo periodo de tiempo. Es por esto que estando en su segundo ingrediente y estando en una gran proporción, nos dice que la hidratación tiene una duración de unas 24 horas y realmente puede ser posible dado que tiene esta cantidad de glicerina en su segundo ingrediente y tiene este gran poder humectante. El tercero de sus ingredientes es el cetearil alcohol, un alcohol graso, un alcohol bueno. Os dejo por aquí cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos de alcoholes que podemos encontrar en nuestros cosméticos y cómo poder identificarlos en el listado de ingredientes. El siguiente ingrediente es el alcohol desnaturalizado. Bien, este alcohol desnaturalizado no tiene por qué suponer ningún tipo de problema en nuestra piel, salvo en pieles especialmente sensibles, así que de todo su listado de ingredientes, este es el único que podría decir que no me ha gustado mucho encontrarlo, aunque realmente solamente podría suponer algún tipo de problema por estas irritaciones en personas que tengan pieles especialmente sensibles. Y es por esto que nos dice en su etiquetado que es para pieles normales o mixtas. No sería apto en este caso para pieles especialmente sensibles. Los 4 siguientes ingredientes son aceites vegetales, también tenemos un aceite esterificado y también tenemos manteca de karité. Los 2 primeros aceites que encontramos, tanto el aceite de jojoba como el de almendras dulces y este aceite esterificado de la manteca de karité, nos va a ayudar mucho a hidratar en profundidad nuestra piel, que es lo que busca un poco esta hidratante de día de esta nueva línea de Nivea. En el número 9 tenemos un emulsionante o un emoliente que está autorizado en cosmética ecológica. Por lo tanto, este también estaría incluido en este 99% de origen natural que nos dice en su etiquetado. En el número 10 encontraríamos el aloe vera que nos dice en su etiquetado y en el número 11 tendríamos aceite de semilla de girasol. Hasta aquí, como estamos viendo, todos sus ingredientes se encargan de hidratar en profundidad, tienen unos ingredientes muy naturales, salvo este alcohol desnaturalizado que hemos comentado al principio en el 4º ingrediente. Bien, y a partir de aquí en adelante, además de encontrar tocoferol, algunos polímeros que son naturales y algunos conservantes naturales, tenemos muchos perfumantes. Si bien es cierto que en este caso estos perfumantes tienen un origen natural porque son provenientes de todos estos aceites que hemos comentado al principio. Por lo tanto, no tendríamos que tener ningún tipo de problema con respecto a posibles irritaciones, rojeces y demás, ya que tienen un origen del aceite de jojoba, del aceite de semillas de girasol que hemos visto, del aceite de almendras, etc. Eso sí, habría que tener en cuenta las personas que puedan tener algún tipo de sensibilidad, por ejemplo a las almendras dulces, sí que podría este perfumante causar algún tipo de irritación, pero son todo perfumantes de origen natural. Dicho esto, solo añadir que en el número 21 del listado de sus ingredientes tenemos cloruro de sodio, también conocida como la sal común, solamente para aquellas personas que no deseen utilizar cosméticos que contengan sal en su composición. Simplemente que sepáis que este producto lleva en el número 21, sí que es cierto que lo lleva en una bajísima proporción,
pero que sepáis que lo contiene. Bueno, pues ya hemos conocido cuál es la composición de esta nueva crema de Nivea. Realmente me ha parecido muy interesante, me ha parecido un listado de ingredientes muy bueno. Sí que es cierto que tiene este 99% de sus ingredientes de origen natural. Simplemente tiene este alcohol desnaturalizado simplemente para tenerlo en cuenta para aquellas personas que tengan especialmente pieles muy sensibles. Pero dejando esto a un lado, el resto de personas podrían utilizarlo sin problema. Y por último, vamos a hablar sobre la orientación de esta crema. ¿Hacia qué personas sería recomendable su uso? Bien, el etiquetado nos indica que es para pieles normales a mixtas. Bien, han incluido este alcohol desnaturalizado del que tanto hemos hablado, justamente para aportar un poquito de frescura a la fórmula y que no sea tan densa, que no sea tan rica en estos aceites y no nos deje esta sensación tan grasa y tenga una fácil absorción. Dicho esto, para las personas que tengan la piel muy grasa sí que pueden notar si la utilizan este exceso de sebo, brillos, etc. Así que realmente la orientación que han indicado en su etiquetado sería correcta. Esta crema de Nivea es ideal para utilizar en pieles normales y pieles mixtas. Y añadiría esto especialmente cuando, por ejemplo, estemos en climas un poco más fríos, por ejemplo, o cuando realmente necesitemos un poquito más de hidratación, ya que, como hemos visto, tiene una alta concentración en activos que son aceites vegetales y nos van a aportar mucha hidratación que para una persona que tenga una piel mixta en verano pueden notar que la textura de la crema queda un poco grasa o un poco pesada. Pero en general, como cada piel es un mundo, sí que sería apta para pieles normales e incluso mixtas, pero como ya os he dicho, las mixtas un poquito más en climas un poquito más fríos. Algo a añadir y lo último que quería comentar sobre esta crema es que además de tener una formulación vegana, que me parece también un plus, es que tiene un envase que es 100% reciclable. Al final es más pluses, cositas buenas tanto para el medio ambiente como para nosotros, que me parecía interesante comentarlo en este vídeo para que también lo supierais. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejarais en los comentarios si ya conocíais esta nueva línea de Nivea, si la habéis probado, qué tal os ha funcionado y si os gustaría que analizaras más ingredientes, más cosméticos de esta nueva línea de Nivea o de otro tipo de cosméticos, que ya sabéis que yo siempre que tenga un ratito intentaré hacer un vídeo, o si tenéis algún tipo de duda más personal podéis escribirme también en los comentarios o también a esta dirección de correo de aquí, que ya sabéis que yo siempre que encuentro algún hueco intento contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!